Buenos días, hoy nos encontramos aquí con la docente Tatiana Arevalo para realizarle unas preguntas sobre emprendimiento. Cuéntenos, ¿cuáles serían sus oportunidades al momento de emprender un negocio? Bueno, mis oportunidades para emprender un negocio sería poner un local en lo cual sean productos que salgan constantemente, como tipo artículos de bazar, por temporadas. Sean en tiempos de útiles y en tiempos, por ejemplo, de carnaval, cosas carnavaleras, tiempos de navideños, que serían en ese tipo de negocio, porque va generando y va a haber ciertos tiempos que no me va a quedar. Por ejemplo, si me pongo solamente el negocio de útiles escolares, recordemos que solamente los útiles escolares, la mayor cantidad de ventas son el ingreso del año lectivo, y luego va disminuyendo la salida, porque ya no es el mismo ingreso, que a veces un cuadernito, no va a venir, no se va a ver muchas ganancias, pues no. ¿Qué error con respecto a sus finanzas cometió cuando era joven que ya no comete? Ya, en cuanto a los errores, es que cuando uno inicia un proyecto de emprendimiento, porque si eres familia, por ejemplo, si es de comida, le ponemos un poquito más, le cobramos menos, y sin embargo, a veces, en ciertas ocasiones nos dicen, pero te cogen el producto y te dicen, después te doy. Y son sucesivamente así, y se va errores que uno dice, es verdad, después me enfoqué, el negocio es negocio y la amistad o la familia es aparte. Porque si yo voy dejando, un familiar me dice, ya, mañana te doy, después viene otro amigo, una amistad que te dice, después te doy, tu pequeña ganancia, porque recordemos que no es una ganancia extremadamente grande, es pequeño, porque es un emprendimiento pequeño, no te va a salir. Y después hay personas que ni siquiera te pagan, o simplemente ya después te pago, coge, y así sea una mínima cantidad, porque tú ya has molestado cobrando, ya no me muero, sí, y no te pagan. Así es. Y sin embargo, ya a mí me ha pasado, incluso con comadres, me han quedado debiendo de productos de Jambal, y él estaba cobrando, no, es que me ha pasado tal cosa, y yo a veces me muero de iras, y yo a veces cojo y ya no les cobro. Ya que Dios se encargue, digo así. Pero sabemos que eso es ganancia. Claro. También a una compañera tanto me robó que le dé productos y le hice todavía más una rebaja. Y de paso me pagó pucho por pucho y me quedó debiendo $10. Mandé a mi hijo a cobrar, y él de verdad me dio tanta rabia, y yo le dije unas cosas por WhatsApp y la bloqueé. Pero se fueron $10. Claro. Sumado, es proporciones pequeñas que igual va ingresando poco a poco el capital, y yo creo que fueron uno de los muchos errores que he tenido, y estoy tratando de no volverlos a y cometer. termina ganando la otra persona y usted termina perdiendo. Así es. Claro. De ahí, ¿tiene usted alguna recomendación para manejar sus gastos dentro del hogar? Bueno, si de acuerdo a mi sueldo que tengo, yo soy la prioridad, pongo el alquiler, las planillas básicas, que es internet, agua, luz, de allí lo que me queda, o si tengo pagos extras que hacer, trato de cubrir. Por ejemplo, si ya no me alcanza, sabes que espérame hasta cierta fecha, y trato de cubrir lo más necesario y quedarme algo para los alimentos, pues, ¿no? De esa forma yo me organizo con mi sueldo, y más que todo mensualmente, aunque hoy en la actualidad no se puede ahorrar, pero eso es lo que mayor prioridad hay que dar en el hogar con los gastos, pues, ¿no? Hay que hacer una lista de prioridades. Sí, en este caso, por ejemplo, si uno alquila, primero es el alquiler. Yo Claro. digo algo, Prefiero que puede esperar. Así es. Por ejemplo, si digo, así sea que no me queda para la comida, sea comer un arroz con huevo, pero el alquiler es lo primero, porque después si te piden, no lo pagas, no pagas un mes y te va a complicar el segundo mes, te piden la casa donde te vas. Entonces eso es de lo que yo siempre pongo en primer lugar, pues, ¿no? Y la comida, bueno, ya ahí vamos viendo cómo vamos en el transcurso del mes, pero esos sí son. Y los gastos de los alimentos, el arroz, el aceite, el azúcar, lo principal, que siempre la sal,
Ya después lo otro es como que secundario, que a veces hasta uno puede fiarlo en la tienda, pues, ¿no? De esa forma yo me organizo. A ver, durante la pandemia de COVID-19, ¿cómo manejas sus gastos personales? Bueno, como la mayoría creo yo que manejamos, porque nadie nos esperábamos esta situación, en cuanto todos tenemos deudas y en cuanto a vernos esta situación y ante la situación del país y el Estado, el presidente decretó que en los 3 primeros meses de la pandemia del encierro no teníamos que pagar ciertas deudas de casas comerciales, de luz, pero sin embargo se nos iban acumulando. Pero en este caso sí yo vi la prioridad de que no pagué, tenía yo un crédito en lo cual no pagué por ciertos meses, pero daba la prioridad en la comida, pues porque prácticamente en ese entonces era mi ingreso solamente. Mi hijo no trabajó en ese entonces, mi pareja tampoco estaba sin trabajo, entonces ¿qué hacía? Trataba de comprar por mes, por medio quintal de arroz, verde, cosas así, y de esa forma, pero sin embargo, se nos iba acumulando ciertas deudas que generan aunque el gobierno dijo que no generen muchos intereses, pero igual se nos hacía difícil porque ya venían los meses que ya nos tocaba pagar, fue más difícil. Sin embargo, había casas comerciales que no te daban esa facilidad o simplemente no, es que ya se terminó los 3 meses de gracias, tiene que usted pagar con tanto. Y créalo que de igual, a pesar que usted iba pagando, como quien dice, los meses atrasados, ibas arrastrando ciertos intereses. Y de esa forma, para todo el mundo fue muy complicado y para manejar más que todo, la situación económica en casa fue muy difícil. Y muchos hogares se quedaron sin empleo. Por lo menos yo tuve la ventaja de que contaba con mi trabajo, pero también habían otros hogares que ni siquiera eso. Entonces fue muy difícil, pero salimos de eso. Ok, la última pregunta. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para invertir en los ingresos mensuales? ¿Cuál sería? Las recomendaciones para invertir en los ingresos mensuales. Bueno, si hablamos de que hablo a mi criterio, sabemos manejar otros ingresos. Por ejemplo, si yo tengo mi sueldo, mi trabajo fijo, mi sueldo fijo, a pesar que ante la situación no se alcanza con hijos, colegio, siempre hay que buscar la forma de cómo buscar honradamente otro ingreso adicional. Habemos personas que nos atamos las manos y tenemos la creatividad en la mano. Y por último, tal vez sí, no nos hagamos millonarios, pero sí nos sirven ciertas cantidades o ciertos emprendimientos pequeños, o por ejemplo, si yo soy muy traviesa en costura, me gusta, me dice una amiga, ¿sabes qué? Arréglame este pantalón, arregle la basta o cambie el cierre, y es un ingresito más que así no es mucho, son $2 y yo voy guardando en una alcancía, me pongo a vender también hielo y pongo la mitad la guardo en alcancía y la otra mitad invierto en material, como quien dice, fundas de hielo. Vuelvo y repito, no hay que atarse en las manos porque para siempre uno tiene que ver la forma y más que todo trabajar honradamente. Esa es mi forma de ahorrar un poquito. No se puede ahorrar mucho por las circunstancias, pero sí he llegado a veces a ahorrar un poquito y tratar de resolver ciertas cosas que a veces se nos generan en el transcurso del mes o de ciertos meses, ciertas cantidades de días, pues, ¿no? Ok, muchas gracias por su tiempo, Miss. Ya, bueno.